Vamos a dejar entonces el hábito de nuestro pastor, la palabra del Señor. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Qué bendición estar acá, alabando, adorando al Señor. Hemos tenido un tiempo muy especial en su presencia. Y todo depende de cuánto usted quiera recibir, así Dios nos va a dar, ¿verdad? Pero si usted viene y le dice, Señor, he venido con un corazón dispuesto para que tú me llenes, el Señor nos va a llenar cada día más de su presencia, más de su paz, de su gozo, quitando de nuestra mente, de nuestro corazón, aflicción, angustia, preocupación. El enemigo tiene muchas armas y una estrategia para ponerlo a usted y a mi vida, neutralizarnos y que no seamos efectivos en el reino y que no encontremos propósito en la vida cristiana. Pero Jesús dice que Él ha venido a darnos vida y una vida pobre. No, ¿verdad? Una vida en abundancia. Gracias, Señor. Den un aplauso, Señor, esta noche. Muy bien, seguimos con la serie de enseñanzas, fundamentos. Entre los temas que hemos estado viendo, vimos que Jesús es el fundamento, no se puede poner otro. Vimos que Jesús también es Dios, ¿verdad? Esa es nuestra fe, nuestra confianza, lo que la palabra de Dios enseña. Creemos todo lo que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Queremos aprender cada día más. No lo conocemos todo, pero estamos queriendo conocer y aprender. Y vemos que la palabra de Dios nos muestra, vimos y establecimos que Dios, solo hay un Dios, ¿verdad? Solo hay un Dios. Y creemos en la Trinidad, el concepto de Trinidad. No aparece, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, el concepto sí aparece, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es un Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y los tres son uno, ¿verdad? Son un Dios, tres personas, pero son la misma esencia. Ya nos confundimos, ¿verdad? O sea, por eso es que es un misterio. Es un misterio que debe ser revelado a nuestras vidas, y usted debe querer y anhelar conocer a Dios para que Dios se revele a cada uno de nosotros. No pretendo que con estas enseñanzas usted ya va a salir de aquí un teólogo y conocedor de todo, pero es un buen inicio, es un inicio para que usted y yo digamos: yo quiero aprender, quiero conocerte, Señor. Así de que en las iglesias, en el hogar, continuamos desarrollando estos temas. Vamos a estar proveyéndole el material por escrito para que usted lo lea y lo estudie. Esta semana meditábamos, platicaba con Harold, que nos reunimos, le decía, los hermanos no van a aprender si ellos no leen la Biblia. Y se lo dije allá en secreto y ahora se lo digo en público. Si usted no lee la palabra de Dios, si no va a estudiar lo que estamos enseñando, y usted no va a leer las Escrituras y a meditar en ellos y a entender y conocer a Dios, va a ser difícil que usted retenga. Usted va a decir: en la iglesia hablaron de eso, pero no va a saber explicarlo, no va a saber buscar la Escritura. Y Dios quiere que usted y yo conozcamos la Escritura y podamos defender nuestra fe y compartir nuestras convicciones y defender la verdad de Dios, ¿verdad? Así de que es un buen comienzo, y queremos animarle para que usted también diga: yo quiero aprender, yo quiero conocer, para que usted se compre un cuaderno, cuesta $1 en la tienda del dólar. Así de que cómprese un cuaderno, un buen lapicero, ¿verdad? Y haga sus apuntes, lea la Biblia, y asista a una iglesia en el hogar, porque ahí usted puede hacer preguntas, y las que no se la respuesta que no encontremos, seguiremos buscando. Así de que el tema de hoy estaremos viendo el Espíritu Santo es Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, la Biblia dice que es la tercera persona de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, el concepto sí. Por ejemplo, y bautizarnos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No aparece tampoco en la Biblia la palabra milenio, no aparece, pero sí el concepto, ¿verdad? Que Jesús reinará por 1000 años. Entonces hay ciertas enseñanzas o ciertas palabras que no aparecen directamente en la Biblia, pero sí está el concepto. Entonces el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Él posee los atributos de Dios, y a través de eso podemos ver que también esos atributos están en el Espíritu Santo. Por ejemplo, antes de eso, Espíritu Santo, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra para Espíritu Santo? En hebreo, en el original, ya lo he dicho algunas veces, a ver si se recuerda. ¿Cómo? Ruach HaKodesh. Es la palabra hebrea para Espíritu Santo. Ruach HaKodesh, que significa Espíritu Santo, que significa aliento, que significa viento.
la palabra en el griego para espíritu es neuma. Neuma significa espíritu, aliento, viento. De ahí viene la palabra neumático. Neumático, ¿por qué? Porque está lleno de aire. Cuando Dios creó al hombre, lo creó del polvo de la tierra, y dice que Dios sopló de su aliento. Dios sopló del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios sopló sobre el hombre, y entonces fue el hombre un alma viviente, porque Dios trajo vida al hombre, al ser humano, a través del Espíritu de Dios. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios es algo muy importante en nuestra vida también, y está desde la creación. Eso significa Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, o Neuma en el griego, en el Nuevo Testamento, aliento, viento, soplo de Dios. Así fuimos creados. Algunas de las características que describen al Espíritu Santo, voy a procurar no usar muchas escrituras porque pues como que llega usted como que a aburrirse, cansarse, no queremos aburrirlo ni cansarlo. Algunas la voy a mencionar, otras no la voy a decir, y si veo necesario poner alguna en la pantalla, la vamos a poner también, ¿ok? Entonces, de las características divinas que describen al Espíritu Santo, los atributos divinos del Espíritu Santo que nos hacen ver y nos muestran que Él también es Dios. Por ejemplo, la Biblia dice que Él es eterno. El Espíritu Santo es eterno. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció. Asimismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Ahí nos habla que el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu eterno posee los atributos de Dios. Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Omni quiere decir todo, potente, poder. Omnipotente. Cuando escucha esa palabra, omnipotente es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Mire, el Dios en el que usted ha creído, en el Dios que confiamos, al Dios que servimos, el Dios que tiene el control de cada día de nuestra vida, Él es omnipotente. Y ahí la importancia de conocer a nuestro Dios. Si usted conoce a su Dios, cada circunstancia de su vida, usted la va a enfrentar diferente. Usted la va a ver diferente. Cuando David enfrentó a Goliat, no fue confiado en su experiencia, en su habilidad, en su capacidad, no fue confiado en la capacidad del ejército de Israel. De hecho, estaban escondidos y tenían temor. No fue confiado en que tenían rey en Israel, sino que fue confiado en Jehová de los ejércitos. En Él fue confiando y enfrentó a Goliat y lo pudo derribar. ¿Por qué? Porque estaba confiando en un Dios todopoderoso. ¿Puedes tu confianza esta semana en el Dios todopoderoso? Él es el Dios omnipotente. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios y el Espíritu es el Espíritu Todopoderoso. Otra escritura, vemos que el Espíritu Santo también es omnipotente, quiere decir que Él está en todo lugar, eterno, existe por siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, no tuvo comienzo, existe por sí mismo, siempre ha existido. No lo puedo entender. ¿Usted lo entiende? Es difícil. La grandeza de nuestro Dios es un Dios grande, pero quiere que le conozcamos cada día. Él es eterno, Él es todopoderoso, Él significa omnipresente. Mire, ¿escuchó lo que dijo Junior hoy? No le vaya a dañar los sentimientos a Dios. Hasta un niño sabe que Dios tiene sentimientos, porque es una persona. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Padre es la primera persona de la Trinidad. Persona porque tiene características de una persona, de una personalidad. Dios tiene sentimientos. El niño nos lo enseñó hoy. Si un niño lo puede entender, usted y yo lo podemos entender. No vaya a dañar los sentimientos de Dios, no vaya a enojar a Dios, dijo el niño, ¿verdad? Qué tremendo mensaje, mejor que el mío, creo. Así de que el Espíritu Santo también es una persona omnipresente. ¿Quiere decir omnipresente? Omni es todo, presente, presencia, que está en todo lugar. El Espíritu de Dios está en todo lugar. La palabra dice
¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, versículo 7, por si alguien lo quiere ver, porque es un versículo especial, maravilloso. Ver que la palabra nos muestra que el Espíritu de Dios está en todo lugar. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? O sea, ¿a dónde me voy a esconder de Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si queremos huir y escapar de Dios, no hay lugar en este mundo y en esta tierra que nos podamos esconder de su presencia, porque Él está en todo lugar. ¿Alguien lloró anoche? ¿Alguien se sintió triste anoche? El Espíritu Santo estaba ahí contigo y lo conoce. ¿Y Él lo vio? ¿Alguien no tenía esperanza el día de ayer? ¿Alguien vino hoy cansado, desanimado? El Espíritu Santo lo conoce y te trajo aquí a este lugar para fortalecerte, para consolarte, para levantarte y que tú tengas victoria en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu de Dios es omnipresente, está en todo lugar. El Espíritu de Dios también tiene los mismos atributos de Dios. Él es omnisciente. ¿Omnisciente qué quiere decir? Que todo lo conoce. Todo lo conoce. Dice la palabra, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el Espíritu que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios todo lo conoce, aún las cosas profundas de Dios, porque Él es omnisciente. Entonces, si usted tiene una duda, ¿alguien tiene duda? Levántala si alguien tiene duda. Yo tengo un montón de dudas. Si usted tiene duda, usted le puede preguntar al Espíritu Santo que le dé la información. Lo que pasa es que a veces no queremos pedir o preguntar. A veces no queremos... es como sacar agua del pozo. ¿Cuántos quieren? ¿Tiene sed? Ahora fácil abrimos, ¿verdad? En nuestra casa el chorro y sale agua. Pero en los tiempos antiguos había que sacar agua del pozo. Así como la mujer que se encontró Jesús, la mujer samaritana, junto al pozo de Jacob. O sea, ella fue, caminó una larga distancia para ir a traer agua y tenía que sacarla, o sea, tenía que trabajar, llevar un recipiente, dejar caer ese recipiente y luego subir el agua, ¿verdad? Tenía que sacar el agua. Así también es la palabra de Dios. Debemos de pedir a Dios información, debemos de pedir dirección, pues tiene que sacar esa agua. ¿Cómo? A través de oración, a través de meditar, a través de decirle, Señor, dame respuesta, quiero estar atento, háblame, leyendo su palabra. El Espíritu de Dios conoce las cosas profundas de Dios y nos las puede revelar a nosotros. Es interesante. Entonces, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Podríamos pasar toda la noche viendo escrituras acerca de eso. También el Espíritu Santo, Dios es el creador, también el Espíritu Santo es creador y participó en la creación. ¿Se recuerdan lo que dice la Biblia acerca de cuando Dios hizo al hombre? Dice en Génesis, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mira esa palabra en plural, hagamos. ¿Quiénes están hablando? Hagamos al hombre. Los judíos le llaman a eso porque ellos no reconocen que Dios sea un Dios trino. Ellos le llaman la pluralidad majestuosa, le llaman ellos. Ellos saben que ahí dice en plural, ¿verdad? Hagamos. Cuando el hombre estaba construyendo la torre de Babel, Dios dijo, descendamos. Entonces, ahí está la pluralidad majestuosa de Dios, como la conocen ellos, pero es Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Génesis vemos que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Este versículo me fascina. Job 26:13 dice, su Espíritu adornó los cielos. Espíritu de Dios es el arquitecto. ¿Ah? ¿Te parece, Enrique? Su Espíritu adornó los cielos. Miren, un diseñador. El Espíritu Santo participó en la creación porque Él es Dios, posee los atributos de Dios. Dios es creador, el Espíritu Santo es creador, Jesús es creador también. La palabra, el verbo, Él existió desde el principio. La Biblia dice que por medio de Él fueron las cosas hechas y Él es el que sostiene las cosas. Los científicos han descubierto que la Tierra, ¿cómo es que la Tierra se sostiene en el espacio?
y los planetas. ¿Cómo se sostiene, verdad? Los científicos están metidos en un rollo tremendo, ¿verdad? Tratar de entender todo eso. Pero ellos descubrieron, la ciencia descubrió acerca de lo que le llaman la materia oscura. Y la materia oscura es algo que no se ve y es como un recipiente, como una taza, como un tazón. Está en el espacio y en un recipiente de esos usted deja ir una pelotita, la tira y empieza a dar vuelta, ¿verdad? Sobre esa taza, sobre ese recipiente. Así dicen ellos que la materia oscura está en el espacio sosteniendo la Tierra y por eso está girando, ¿verdad? No se sale. Así le llaman a ellos la materia oscura. ¿Y qué sostiene la materia oscura? ¿Va? Otro rollo. Pero la Biblia dice que Jesús sostiene el universo con su poder, el poder de Dios. Así se le llama materia oscura, la Biblia le llama el poder de Dios, sostiene el universo, y por el poder de Dios las cosas subsisten. O sea, Dios también le da mantenimiento a su creación, ¿sí? Dios también mantiene las cosas. Mire cómo lo mantiene a usted de bien. Bonitos se ven todos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, ¿verdad?, nos da mantenimiento. Gloria a Dios. Y usted, ¿cómo que Dios me da mantenimiento? A ver si Dios nos apaga el oxígeno. ¿Sí? Si nos apaga el oxígeno, el Señor, nos morimos. O sea que Él nos está dando mantenimiento, nos da el aliento, nos da el sol, ¿verdad?, que nos mantiene, miren, con vitamina y disfrutamos de su calor. Así de que Dios nos sostiene. Me encanta ese versículo, Job 26:13. El Espíritu adornó los cielos. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es Espíritu. La Biblia lo dice claramente. Así de que hemos visto esos atributos que le pertenecen a Dios, también están en el Espíritu Santo y también están en Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios manifestado en tres divinas personas. ¿Por qué tres divinas personas? Porque se refiere a su divinidad, a su deidad, que posee los atributos de Dios. Es el Dios que tenemos, un Dios, ¿verdad? Ponle un aplauso a ese Dios eterno. Ponle un aplauso al Señor. Ahora, el Espíritu de Dios no solamente está por ahí en el aire, o en las nubes, o en el cielo. El Espíritu Santo juega un papel muy importante en nuestras vidas. El Espíritu Santo es la promesa que Jesús nos dio antes de ascender al cielo. Ascender al cielo. Cuando Jesús resucitó, estuvo con los discípulos. ¿Cuánto tiempo? A ver, los que estudian la Biblia, Jesús resucitó el tercer día. ¿Cuánto tiempo estuvo entre los discípulos antes de ascender? 40 días. Perfecto. Bueno saber esos datos, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo estuvo Jesús? Yo no sé. ¿Cómo que no? Usted tiene que aprender. 40 días. 40 días estuvo con los discípulos y ascendió al Padre. Pero antes de irse, los discípulos estaban poniendo muy tristes y Jesús les dijo que no nos iba a dejar solos, que era necesario que Él se fuese, porque si Él no se iba, entonces no enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros y os enseñará y os guiará a toda verdad. Entonces esa es la promesa, que Jesús enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual proviene del Padre, el Espíritu de Dios. Es una promesa para ti. Entonces el Espíritu Santo no está solo por ahí en el aire, es una promesa que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros y viene a estar con nosotros, en nosotros. El Consolador. ¿Qué significa el Consolador? El que da consuelo, ¿verdad? Fácil. Son bien listos los hermanos. En griego, el Paracleto. Me suena payaso, ¿verdad? Como un nombre de un payaso. El Paracleto. ¿Qué significa Paracleto? Paracleto significa el que está a tu lado, el Consolador, el que está a tu lado. El Espíritu Santo está a tu lado. Por lo tanto, ya nadie puede decir que estoy solo. Nadie, porque tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está, el que está a tu lado. ¿Y qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento? El ángel de Jehová acampa alrededor. Es el mismo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová es una figura de Jesús.
Jesús en el Antiguo Testamento, antes de ser encarnado, su preexistencia, así de que el Espíritu Santo es Dios y también es una promesa para ti y para mí. Bien importante entender eso, saber que el Espíritu Santo vino a cumplir una función en mi vida. Veamos algunos de los atributos como persona. Él es la tercera persona de la Trinidad. Bueno, algunas sectas dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía. Ahí tenemos problema, ¿verdad? Porque la Biblia no muestra que el Espíritu Santo sea una energía o una fuerza. Por supuesto que tiene poder, pero no es únicamente poder, es una persona, ¿verdad? Y entre las características que podemos ver es que el Espíritu Santo consuela. Una fuerza no puede consolarte. La palabra dice en Juan 14:16, ese sí búsquelo, miren, y si lo pudiéramos proyectar, Melvin, para que la gente vea esa promesa, ese es un versículo que usted y yo debemos de saber de memoria, marcar en nuestras Biblias, porque ese es el propósito, que usted y yo conozcamos la Biblia, que usted y yo podamos decir dónde se encuentra la promesa del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, y usted busca capítulo y va a 14, versículo por aquí, por el comienzo, como la mitad, y más o menos se ubica 16, y entre más lo visite, más se aprende los versículos, ¿sí? Es la repetición. La palabra de Dios viene a través de la repetición. Juan capítulo 14, versículo 16, Jesús está hablando y dice, mira, ahí está la Trinidad, yo, Jesús, el Padre, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros el día sábado que van a la iglesia, cuando las cosas están bien. No, para que esté con vosotros para siempre. Mire qué recurso más grande. Cualquier cosa que usted esté viviendo, hoy en día, usted puede ir al Espíritu Santo, porque Él está con usted para siempre. Está bien que llame al hermano, está bien que llame al pastor, está bien que oremos entre nosotros, perfecto, magnísimo, pero ¿y qué si no tiene a nadie? No, yo siempre voy a tener a alguien cerca, aunque sea mi papá o mi mamá. No, mire, Nehemías se encontraba ¿dónde? Exiliado, Nehemías allá, lejos de Jerusalén, y allá él solo, allá dependía de Dios. Entonces, nos podemos encontrar en circunstancias en las cuales estamos solos. Siguiente versículo, Melvin, ahí, Juan 14, 16, 17, ¿qué dice? El 14 decía, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo trae consuelo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo, ¿cuál es el mundo? Hablamos con Heriberto, ¿verdad? Expliquemos eso en Heriberto, ¿verdad? Heriberto está pendiente de unos detalles bien interesantes que a veces uno pasa por alto. El mundo, ¿qué es el mundo? A veces escuchamos el mundo y pensamos el mundo, la tierra. ¿Qué es el mundo? El mundo no se refiere al planeta Tierra. Al mundo se refiere al sistema de valores que la gente tiene sin Dios. Ese es el mundo, la mentalidad humanista. La gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios. El mundo, ¿verdad? El mundo está gobernado por el hombre, el sistema de gobierno humano y sus valores. Ese es el mundo. El mundo no puede ver, no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Ahora nosotros, pero vosotros ¿qué? Le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Ya no necesita explicación mía, porque la Biblia se explica por sí sola. O sea que el Espíritu Santo está con vosotros y en vosotros, ¿sí? Es una seguridad de parte de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, como persona también, así como nos habló Junior, ¿verdad? No vayan a ofender a Dios, dicen, no vayan a hacer sentir mal a Dios. O sea, Dios tiene sentimientos también. Dios se entristece. Jesús también se entristeció cuando descendió del monte de los olivos y vio hacia Jerusalén. Y dice la Biblia que Jesús, ¿verdad? Dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo? Mira el deseo de Jesús. ¿Cuántas veces quise yo? Y usted lee el tono de su voz, el tono de sus palabras, tiene tristeza. ¿Cuántas veces quise yo juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Mire qué ternura de Dios, el amor de Dios es tan tierno. Lo compara, ¿usted se compararía a una gallina? Mi amor es como el de una gallina. Yo no me
no compararía a una gallina, pero Dios sí, Dios no tiene problema con eso, porque Dios tiene una identidad perfecta, Él es eterno. ¿Cuántas veces quise yo juntarlos como la gallina junta a sus polluelos? No quisiste. Entonces, sentimientos. El Espíritu Santo te consuela, una fuerza no. El Espíritu Santo nos ama. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Romanos 15:30. El Espíritu Santo redarguye, y cuando Él venga convencerá al mundo. Esa es la función del Espíritu Santo aquí en el mundo, una función triple. La función del Espíritu Santo es tres cosas en este mundo, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el que nos... ¡Qué bien! Mire, esposas, aprendan eso, por favor. Usted no va a convencer a su marido de algunas cosas, ¿verdad? Pero para cambiar, y si usted lo quiere cambiar, usted se va a meter en problemas. El único que puede traer convencimiento a nuestra vida es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo redarguye la vida de una persona, entonces viene el cambio. A veces uno, por evitar problemas, uno se la aguanta, ¿verdad? Y ahí mantiene las cosas. Pero el Espíritu Santo es el que redarguye. Entonces, ustedes deben ser bien sabias, deben de orar por sus esposos. Nosotros también, nosotros no podemos cambiar a nuestra esposa. Algunos la quieren cambiar por otra, pero eso no es lo que Dios quiere. Cambiar es comportamientos, hábitos, actitudes. Todos lo tenemos, todos tenemos actitudes, malos hábitos. No me venga que, ay, mi mujer es mala o mi mal. No, todos tenemos algo que cambiar. Pero si todos nosotros le decimos, Espíritu Santo, transfórmanos. Espíritu Santo, moldea la vida de mi esposa. Y mi esposa orando por mí, que tanto necesito. Señor, te pido, Espíritu Santo, obra en la vida de mi esposo. El Espíritu Santo es el que viene y mire, ¿y qué hace? Redarguye, convence de pecado, nos convence que estamos mal. Porque si usted no está convencido que falló, usted no va a cambiar. Pero cuando usted se convence que su actitud, su comportamiento, lo que sea, no está bien, entonces usted puede tener un cambio. Y eso es lo lindo del Espíritu Santo, que viene a transformarnos. Esa es la importancia de reconocer al Espíritu Santo, de entender, de buscar al Espíritu Santo, de saber que esa promesa es para mí hoy en día, para ti, para cada uno de nosotros. Y bien haríamos enseñarle a nuestros niños a conocer, a oír la voz del Espíritu Santo, y que sepan desde ya. Porque mire, ¿qué hacemos nosotros a veces? Si no te portas bien, va a venir la bruja. Ahí sí somos buenos, ¿verdad? Para meterle miedo a nuestros hijos. Yo sé que usted no lo hace, pero, ¿verdad? A mí de niño me decían que la ciguanaba, que el cipitillo y un montón de brujitos, ¿verdad? Que va a salir, y el cadejo y la carreta chillona y un montón de cosas que le meten a uno, ¿verdad? Yo no sé a usted, también quizás, pero le metemos miedo a los niños. No les hablemos así. Hablemosles que el Espíritu Santo está con ellos desde ya. Yo le digo a mis hijas, yo no puedo estar contigo las 24 horas al día, pero sí sé, el Espíritu de Dios está contigo y donde tú vayas. Dios no me puso para que sea policía de tu vida, Dios me puso para que sea tu Padre y te cuide y te instruye. Y el Espíritu de Dios está contigo donde vayas. Y enseñarles que el Espíritu Santo es omnipresente, que va con ellos, ¿verdad? Y tampoco se lo presente como que las va a castigar cuando hagan algo malo. No, presénteselos como alguien que las ama, que las redarguye, ¿verdad? Que las consuela, que los fortalece, que los dirige, que les guiará toda verdad. El Espíritu de Dios. Mire, tan grande es el Espíritu Santo y a veces no lo utilizamos, no lo buscamos. Pero si nos pusiéramos las pilas, como decimos en el lenguaje popular, y buscáramos del Espíritu Santo, diéramos cosas limpias en nuestras vidas, muy especiales. El Espíritu Santo, mire, clama. Una fuerza no puede clamar, pero el Espíritu Santo sí clama. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama. El Espíritu clama, Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? Papito lindo. Clama por nosotros. El Espíritu Santo nos enseña. No voy a leer todos los versículos, pero algunos sí. Y vamos a ir proveyendo también las Escrituras. Entonces el Espíritu Santo, Él es el que nos enseña. ¿Por qué? Porque nos guiará a toda verdad. Él nos recordará las cosas que Jesús nos ha dicho, nos ha enseñado.
El Espíritu Santo también, como dijo Junior, no van a hacer enojar a Dios. Hijo, qué tremenda exhortación. Se enoja también. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Mire, cuando las cosas no salen mal, es tiempo de hacer un alto y decir: Señor, ¿qué está pasando? Las cosas no están saliendo tan bien. ¿Será que yo no estoy dentro de tu voluntad? Es una buena oportunidad. Seríamos muy sabios en decir: Señor, ¿será que yo me salí de tu voluntad y por eso las cosas, en lugar de estar a mi favor, están en contra? Y sentimos que después de una viene otra y tocamos una puerta y se cierra y pareciera que todo se nos viene encima. Lo que pasa es que a veces pensamos como en las películas, ¿verdad? El hombre, el héroe que va a pelear, se enfrenta contra 15 y uno por uno lo derriba de un golpe, ¿verdad? Por atrás y por arriba, y todo el que se le acerca, porque en las películas el enemigo se acerca uno por uno, pero ¿qué va a hacer si se le acercan todos al mismo tiempo? Si solo tiene 2 manos y 2 pies, y si se le acercan 8 al mismo tiempo. Eso sucede en las películas, y así pensamos. El enemigo así es. Viene con una cosa y otra a nuestra vida, a robarnos la paz, a quitarnos el gozo, a problemarnos, a ponernos en circunstancias difíciles, a robarte la fe y, en fin, a traer cansancio, desánimo, desaliento, estrés, preocupación, problemas económicos, problemas familiares. Y está Él detrás de nuestras vidas para derribarte, para destruirte. Pero si tú y yo cada día buscamos y nos llenamos del poder del Espíritu Santo, vamos a estar firmes. Él está a tu alcance. Él no es una cosa, es una persona que tiene sentimientos, que puedes hablar, que nos enseña, que se enoja también. Se enoja pues cuando hay desobediencia, ¿verdad? Entonces tiene que tratar nuestras vidas. Nos habla, nos ministra. El Espíritu Santo dice: y dijo el Espíritu Santo, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces habla también, se comunica. Y dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: habla. El Espíritu de Dios puede hablarte, quiere hablarte, nos está hablando para darnos una verdad, para darnos dirección. Espíritu de Dios. Pero no le diga: a ver, Espíritu Santo, dime los números de la lotería. No, hermanos. O sea, no es para esas cosas, ¿verdad? Es para mantenernos dentro del propósito de Dios. Dios tiene un plan eterno, perfecto. Yo puedo planear toda mi vida. Primeramente nunca planeé estar en Canadá. O sea, usted puede hacer planes, ¿verdad? Pero por eso dice la Biblia: no diga iremos y haremos, ¿verdad? Sino que diga primero Dios. Si Dios lo permite, iremos. Si Dios lo permite, haremos. ¿Por qué? Eso nos muestra que nuestra vida debe de estar siempre bajo la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y que dice ahí en esa oración: hágase tu voluntad. Vivimos para hacer la voluntad de Dios, para estar dentro de la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo viene a nuestra vida para hablarte, para darnos dirección. El Espíritu Santo también piensa, ¿verdad? La fuerza no puede, otras creencias enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza. No lo vemos en la Biblia, ¿verdad? El Espíritu Santo piensa, tiene sentimiento, tiene voluntad, tiene razonamiento. Romanos 8:27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu Santo nos conduce, nos da dirección, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Fue un momento para preguntarnos y decir: ¿estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? No es que el Espíritu Santo a cada minuto te está diciendo algo, no puede hacer, ¿verdad? No puede hacer, pero el Espíritu Santo nos habla específicamente, nos da dirección, instrucción. Y la primera cosa que el Espíritu Santo nos va a mostrar, nos va a revelar, es el señorío de Cristo. El Espíritu de Dios en nuestra vida nos mostrará el señorío de Cristo Jesús, nos va a enseñar a estar sujetos a Jesucristo.
a ser obedientes al Señor. Nos va, como hemos estado leyendo, nos va a consolar. Los discípulos estaban tristes porque Jesús se iba, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos. Después que Jesús se fue, si Jesús estuvo con ellos 40 días, ¿cuántos días pasaron cuando esa promesa se cumplió? ¿Ah? El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. Jesús resucitó, estuvo con los discípulos 40 días, todavía manifestándose a ellos y a la multitud. Ascendió, ¿verdad? Eso fue la transfiguración. Haber estado ahí, imagínense, ver a Jesús, ¿verdad? Se transfiguró, cuerpo glorioso, y ascendió al Padre, subió al Padre en una nube. Dice la Biblia que en una nube se fue y está sentado a la diestra del Padre, y los discípulos se quedaron así con la boca abierta. Mire, si un ángel no viene, se quedan así creo toda su vida, hasta que un ángel les dijo: varones galileos, ¿qué están haciendo ahí con la boca abierta? ¿Verdad que sí? Sí les dijo. ¿Ah? Varones galileos, ¿qué hacéis ahí con la boca abierta viendo al cielo? Este mismo Jesús que vosotros habéis visto irse en una nube, así mismo volverá en una nube. Olvídense. Se quedaron ahí y el Espíritu vino. 10 días después que Jesús ascendió, después de la transfiguración, a los 10 días después están reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés, y la promesa dada por Jesús que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, al Paracleto, el que estaría con ellos, vino. 10 días después descendió la promesa del Espíritu Santo, estando ellos reunidos en el aposento alto. Ahí en Hechos capítulo 2 usted lo puede leer, la promesa del Espíritu Santo, y dice que vino como un viento recio. Esas son las figuras, la tipología del Espíritu Santo. Como un viento, no es que es un viento, pero ese es el significado de rúa, ¿verdad? Viento, aliento. Neuma en griego, neumático que está lleno de aire. Tu vida es como un neumático, nuestra vida es un neumático. Tenemos 2 pulmones, estamos llenando de aire. El día que nos falta el oxígeno, morimos. Por eso es que Dios sopló de su aliento y el hombre empezó a respirar la vida de Dios, y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Tú y yo somos un neumático que Dios quiere llenar. Si pensamos en sentido figurado, ¿verdad? Llenarnos del Espíritu de Dios. Él quiere llenar tu vida de la presencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. El día de Pentecostés descendió como viento recio, como un fuego, y entonces se manifestaron, hubo una manifestación de esa presencia. Dice que hablaron en lenguas, hubo hasta un terremoto, un estruendo, ¿verdad? Una manifestación sobrenatural de la venida del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es como un viento, y un viento recio que también tiene fuerza y poder, y puede, cuando el Señor abrió el mar rojo, dice que hizo venir un viento, y el viento abrió las aguas, la figura del Espíritu Santo. Así como el Espíritu en la creación se movía sobre la faz de las aguas, la tierra estaba desordenada y vacía. Dios estaba trayendo orden a su creación. Estaba desordenada y vacía. Nuestra vida muchas veces está desordenada y vacía, y Dios quiere traer orden a nuestra vida. Una cosa ten seguro, que si tú quieres que Dios te bendiga, Dios traerá orden a tu vida. Va a ordenar tu vida. Cada área de tu vida Dios la va a ordenar en el lugar que Él quiere, y eso es lo lindo del Señor. Y la va a llenar, ¿verdad? Porque está vacía. ¿Vacía qué? De la vida de Dios, vacía de la presencia de Dios. Puedo estar en la iglesia y estar vacía, ¿verdad? Miren que los carros tienen ahí una agujita que nos indica, ¿verdad? Cuando el tanque ya se va vaciando, ¿sí? Entonces, si no le ponemos atención, yo puedo seguir, ¿verdad? Y va camino allá a ¿cómo se llama? A Whistler, y con el tanque vacío. Sí llego, no llega, no va a llegar. Tiene que detenerse y llenarlo de gasolina. Asimismo, usted no se puede levantar cada mañana y con el tanque vacío, ¿verdad? Y seguir su vida.
porque no va a llegar muy lejos en las cosas de Dios. Sobre todo cuando tenemos necesidad, tenemos que llenarnos de Dios. Llénate, llénate. Entonces el Espíritu Santo estamos viendo que es una persona. Miren, habla, piensa, redarguye, ama, da dirección, enseña. ¿Cuánta evidencia? Da testimonio. Pero cuando venga el Consolador, nuevamente, quien yo os enviaré del Padre, Jesús dice, y nos dice exactamente quién es, el Espíritu de verdad. Aquí es llamado el Espíritu de verdad, es llamado el Espíritu de Dios, es llamado el Espíritu de gracia, es llamado el Espíritu de Cristo. Y lo encontramos en toda la Escritura, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Entonces el Espíritu Santo es lo que les decía hace un rato. El Espíritu Santo vendrá y Él dará testimonio ¿de quién? De mí, de Jesús. El Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos revela a Cristo. La importancia de conocer a Jesucristo, la importancia de conocer quién es Jesús. Y muchas veces Jesús se manifestó y se reveló. Cada vez que Él dijo yo soy, está revelando su identidad. Él le preguntó a los discípulos y les dijo, ¿y la gente quién dice que soy yo? Bueno, dice, algunos dicen que eres un profeta, algunos dicen que eres Elías. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Eso es lo que dice la gente, pero ¿cuál es tu revelación, Pedro? Y le preguntó a los discípulos, a los 12, les preguntó, ¿y tú qué revelación tienes de mí? Y Pedro da esas palabras tan famosas, ¿verdad? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro sabía, a Pedro se le reveló, por eso es una revelación, hermanos. No es que usted recibe una clase y usted ya sabe. La revelación de Jesucristo está en la palabra de Dios, pero está en ti y en mí conocerle, querer conocerle más. Entre más usted le busca, más conoce de Dios. Nunca un ser humano conocerá a Dios en su totalidad, pero estamos conociéndole cada día. Bueno, lo dije mal, no nunca, un día, ¿verdad? Nunca mientras estemos en la tierra, pero un día que estemos en su presencia, se cumplirán cosas tan lindas. Dice la Biblia que un día le veremos cara a cara y le conoceremos tal como Él es. ¿Qué promesa más grande? De que un día estaremos con el Señor y tenemos vida eterna y terminaremos de conocer y seremos conocidos como Él nos conoció y experimentaremos algo glorioso. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando tenemos un problema decimos, ay, ora por mí, ¿verdad? Ayúdame, está bien hacer eso. Ayúdame, mira, ahí me llevas en oración. Y a veces el otro hermanito dice, sí, ahí te llevo en oración, yo voy a orar por ti. Y no, ahora se le olvida. Entonces no le confían en los hermanos. Son pocos los bien comprometidos que verdaderamente van a orar por usted. Aquí yo puedo hablar aquí así porque estamos en familia, ¿verdad? Yo sé que todos ustedes oran por mí. ¿Verdad? Bueno, si mi esposa ora por mí es una gran ayuda. Yo sé que estamos orando, cuando nos acordamos oramos. No, hermanos, está bien que le diga al hermano, ora por mí, sí, somos llamados a orar por nosotros, pero mire, dice la palabra que el Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Y cómo intercede? Mire, con gemidos indecibles. Espíritu intercede por ti en tu necesidad. Tal vez no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo toma tu oración. Yo la mejor forma que puedo explicarlo es que Él la traduce. ¿Ha tratado usted de hablar con alguien que pues, no habla el mismo idioma? Está como con señas, ¿verdad? Queriendo hablar y decir. Pero el Espíritu Santo entonces toma lo que usted quiere decirle a Dios porque no sabe cómo pedir y lo interpreta y se lo traduce a Dios. Ah, dice el Señor, ¿verdad? Ya sé lo que me está pidiendo Heriberto. Por supuesto que Dios todo lo sabe, ¿verdad? Es sentido figurado. Espíritu Santo, toma tu oración. No sabemos cómo pedir, nos encontramos en angustia, en aflicción, y el Espíritu Santo intercede y clama por nosotros con gemidos invisibles y le dice, papito lindo, no permitas que tu hija no caiga, no permitas que tu hija o que tu hijo se desaliente. Mira su necesidad, mira su enfermedad, fortalécelo. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama el instrumento donde lo están zarandeando a uno?
La zarandera. La zaranda. Se me olvida el español, no aprende inglés. El colador, la zaranda. ¿Ah? ¿Cuántos estarán pasando por el colador? ¿Cuántos nos estarán refinando? Porque somos bloques de tierra muy gruesos. Necesitan tomar forma y entonces pasamos por la zaranda y cuando pasamos me hago un montón de pedacitos y ahí me quiero recoger nuevamente porque yo no quiero dejar lo que soy y Dios nos vuelve a agarrar y nos vuelve a pasar porque nos empieza a purificar a través de las circunstancias adversas a nuestra vida y nos está zarandeando. Pero Dios no crea que es para que usted sufra. Y le dice el Padre, el Espíritu Santo, recoger otra vez y aventarlo. Mira cómo sufre. Dios no es así. Dios no es así, pero algunos piensan que Dios es así. Dios quiere que sufra. No, no es que Dios quiera que sufras, es que Dios te está moldeando, nos está perfeccionando. Dios, Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él es el que nos moldea, Él es el que hace con nosotros. Es como que usted diga, tráeme pan, por favor, calientito, pero no lo pases al horno. ¿Masa cruda quiere? Uno trae masa cruda. ¿Quién quiere masa cruda a la hora de la cena? Que le pongan ahí la masa cruda. ¿Quién se va a comer eso? ¿Se va a enfermar? No, tiene que meterlo al horno. Entonces, si quiere pan calientito, como el horno, primero tiene que entrar, antes de entrar al horno, tiene que ser esa harina cernida, un colador, y entre más fina la harina, mejor queda el pan. Y después del colador, cernida, okay. Cuando hablo de cocina tengo que saber porque tengo chefs y cocineros acá y me ayudan también, y hay que después amasarla, ¿verdad? Y miren, y se estira esa masa y entre más se golpea la masa, mejor queda el pan. Y después de eso, no solamente hay que darle ahora forma. Y dependiendo del destino o el propósito, así es la forma, ¿verdad? Porque si es si vamos a comer pan con pollo, ¿verdad? O vamos a hacer, a ver, en México, una torta mexicana, fíjense como redonda, ¿verdad? No es un pan baguette. Entonces, vamos a comer torta mexicana, tiene que ser redondo. Entonces hay que darle la forma redonda. Y entonces nosotros decimos, ay, a mí haceme pan baguette. O a mí hacerme pancito así refinado, porque yo quiero que me lleven a un hotelito. Allá en los hoteles finos quiere estar usted en una mesita ahí decorada alrededor de las... Y se los comen, ¿verdad? Porque la gente llega ahí, que no se quiere ni ensuciar ni toca la comida. Pero un pan, una torta mexicana, redondo. Pan baguette, largo. Y el Señor nos hace redondos, algunos están bien redonditos, otros bien largos, otros chiquititos, en fin. Dependiendo del plan que Dios tiene un plan diseñado para ti y para mí, y así Él nos moldea. Por eso usted no ande viendo a otra gente, ay, mira aquel, como todo le sale bien, o mira aquel. No, usted, mire, si usted sigue obrando en mí, Señor, sigue mostrándome tu plan, lo que tú tienes para mí es lo que yo quiero, Señor. La mujer sirofenicia llegó ante Jesús y Jesús le dijo, no soy enviado a los perrillos, sino a la casa de Israel. Sí, maestro, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Dame mi parte, pide tu parte. Olvídate de los demás, no te preocupes, pide tu parte, porque la migaja, la gracia de Dios, una migajita de la gracia de Dios es suficiente para tu vida. Una migajita de la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Tú no necesitas aumento, tú no necesitas un cheque más grande. Un cheque más grande te hace peor de lo que tú eres. Perdón, que sonó raro. Pero tú no necesitas más dinero. El dinero nos hace más de lo que somos. Si soy arrogante, me hace más arrogante, porque ahora ya ven que ya gano bien, ¿verdad? Nos hace más arrogante. Entre más tenemos, nos hacemos peor de lo que somos. Una migajita de la misericordia de Dios es todo lo que necesito, porque esa misericordia es la que me va a sostener, esa misericordia es la que me da fuerza, esa misericordia es la que me sostiene en medio de la prueba, esa misericordia es la que me mantiene humilde, porque reconozco que no es por mi propia fuerza, sino es porque Dios nos da la fuerza y el poder y la energía. El joven rico vino ante Jesús para preguntarle cómo debo, y vino, mire, un poco orgulloso, antiguo. Hablemos lo que es. Vino ante Jesús, el maestro, lo miraba como rabino quizás. Maestro, le dice, ¿qué me falta ahí para que yo tenga la vida eterna? Todo lo he hecho. Y él es seguro de sí mismo, ¿verdad? Yo todo lo he hecho.
Yo soy un hombre, ¿has encontrado a esa gente? Yo soy un hombre íntegro. Yo toda mi vida he sido un hombre recto. Digo yo, ¿verdad? La justificación, ¿verdad? La Biblia dice que no hay ningún hombre bueno. Ninguno es bueno. Bueno solo Dios. Y venimos, yo pues, ¿verdad? Crecí en una familia, está bien, pero magnífico, ¿verdad? Tenga los recuerdos de su familia, y todo eso es muy, muy importante. Pero delante de Dios ninguno de nosotros es bueno. Delante de Dios nosotros tenemos que venir, Señor, ten misericordia de mí, pecador, como aquel que golpeaba su pecho. Y estaba el fariseo ahí, ¿verdad? Y decía, te doy gracias a Dios, no soy como este. Voy a poner ahí como Francisco, solo por ejemplo, Francisco. Pero vos sos un ejemplo para mí. Te doy gracias a Dios que no soy como Francisco, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad? Diezmo, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Te doy gracias a Dios porque yo no soy como ese. Y estaba el otro, ahí estaba Francisco, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mi pecado. ¿Quién cree usted que descendió a su casa justificado? Francisco. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios. Entonces la gracia de Dios es suficiente. Lo que tú necesitas es la gracia de Dios. Pero si entendemos qué es la gracia, y solo la gracia, ¿qué es eso la gracia? ¿Será la prima de la...? No, gracia, ¿qué es gracia? El otro día me explicó Francisco. Dice Francisco, gracia, dice Francisco, es no recibir. No entendí la lección, ¿no? A ver, Francisco. Gracia es recibir. Espérate, te voy a poner el micrófono. Gracia es recibir lo que no merecemos. Pero, recibimos misericordia de Dios. Pero misericordia es no recibir lo que merecemos. Bueno, yo te había entendido al revés, pero yo había entendido, gracia es no recibir lo que merecemos. Así había entendido yo, pero dice Francisco, gracia es recibir lo que no merecemos y misericordia es recibir, no recibir lo que merecemos. O sea que yo merezco castigo, ¿verdad? Y por su misericordia me perdona. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Verdad? Dios es un Dios de gracia. Nos trata con gracia y misericordia. Por eso dice la Biblia que misericordia quiero y no juicio. Dios no quiere que andemos de jueces. Él es el juez y no juzga nuestras malas acciones. Las pesa, sí. No te querés corregir, ¿verdad? Bueno, arrepiéntete. Ya es tiempo, ya. Ve a la iglesia. Ve la palabra ahora. Mira, pide perdón a tu esposa. ¿Cuándo vas a orar? Pues ¿cuándo de verdad te vas a sentar y a desarrollar tu devoción? ¿Cuándo? Ya cuando estamos en problemas. Y Él está pacientemente con nosotros. Miren, Dios es paciente y misericordioso con nosotros, esperando que el hombre proceda al arrepentimiento. Ese es el Dios que tenemos. Misericordia quiero y no juicio. Que la misericordia triunfe sobre el juicio. Entonces vemos, y ahí podemos seguir. ¿Verdad? El Espíritu Santo conoce los misterios de Dios, nos los revela. El Espíritu Santo posee voluntad. El Espíritu Santo puede ser contristado. ¿Qué quiere decir eso? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de la redención? ¿Verdad? El día que el Señor resucite a los muertos. Ese es el día de nuestra redención. El día que seremos resucitados y nos vamos a encontrar con el Señor. Entonces, hasta ese momento, nosotros no debemos de contristar al Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo es resistir al Espíritu Santo. Es como oponerme, es rebelarme al Espíritu Santo, es no hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. Es como pararme frente a un viento que viene y yo lo resisto. Yo debo de ceder a la voluntad del Espíritu de Dios. Yo debo ser obediente a lo que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida y nos dice. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha hablado y no le hacemos caso? La importancia de desarrollar una sensibilidad, de escuchar. Mire, yo he aprendido que es mejor que el Señor me diga, te equivocaste, a que me diga desobediente. ¿Sí?
Porque si no estoy del todo seguro, pero digo, Señor, no estoy muy seguro, prefiero equivocarme a que el Señor me diga, desobediente, ¿cuántas veces te hablé y nunca me hiciste caso? Prefiero que me diga, te equivocaste, pero bueno, te atinaste a otra, ¿verdad? Entonces prefiero. Entonces, hermanos, si no sabemos, oremos. Si no sabemos, preguntemos. Si no sabemos, leamos la palabra de Dios. En fin, la lista es grande. El Espíritu Santo, se le puede mentir al Espíritu Santo. Un pasaje conocido, Hechos 5:3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ananías y Zafira vendieron su propiedad, traían todo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles para que ellos administrasen el dinero, porque ellos vivían en una especie de comunidad, en kibbutz. Y entonces, cuando iban a entregar el precio de lo vendido, dice que Satanás puso en el corazón de Ananías quitar la mitad, ¿verdad? No me dice ahí, pero sustrajo, ¿verdad? Quitó y dijo, me voy a quedar con la mitad, y se la guardó en la bolsa. Y les digo que en esto vendí la propiedad, y la llevó. Y miren, pero estos hombres llenos del Espíritu de Dios, le dijo, estamos en Hechos 5:3, Pedro. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Usted sabe la historia? ¿Sabe lo que pasó? Si no, los que no saben, le dejo ahí Hechos 5:3 para que lo lea en casa. Hechos 5:3, ¿qué pasó con Ananías? Luego vino Zafira. Lea la historia, lo voy a dejar así con la curiosidad para que usted, para empujarlo a que vaya a la Biblia. Ese es mi trabajo, motivarlo, inspirarlo a que usted se acerque a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que debemos de forzarnos a entrar, así de que todo lo que podamos hacer para que usted se acerque a Dios es nuestro deseo. El Espíritu Santo tiene diferentes formas o figuras, símbolos. Se manifiesta o lo vemos como los símbolos del Espíritu Santo, el agua en el bautismo, ¿verdad? El agua, la unción. La unción es símbolo del Espíritu Santo. Mire, la unción del Espíritu de Dios quebranta los yugos, dice la palabra de Dios. Todo yugo, toda cadena que pueda estar deteniendo tu vida, la unción del Espíritu Santo viene. Mire, la unción es como un ungüento, un aceite que es derramado sobre tu vida, que trae sanidad, restauración, liberación. Rompe el yugo, rompe las cadenas que están en nuestras vidas. Todos tenemos algo de nuestra infancia, hermano. Todos tenemos algo de nuestra infancia que hemos arrastrado y a veces está ahí bien escondidito y se manifiesta en las relaciones, en nuestra casa, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hacer las cosas. A veces no confiamos en la gente porque nos defraudó, en nuestra infancia tuvimos malas experiencias. Y en fin, todo eso, ¿verdad? Es una lista de cosas, y unas más fuertes que otras. El Espíritu de Dios, hermanos, la unción del Espíritu Santo puede quebrantar y romper toda cadena, todo yugo, toda maldición en nuestras vidas y traer libertad, sanidad, restauración al corazón de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es como una unción, es un aceite, es un ungüento, un bálsamo. Todo eso está en la Biblia. Es como agua, es simbolizado a través de la unción, el fuego. Mire ahí cómo se le manifestó Dios a Moisés a través de una zarza que estaba encendida y no se apagaba, como un fuego. El Espíritu Santo, cuando vino el día de Pentecostés como lenguas de fuego, se manifestó también una nube, una luz. Dios guiaba al pueblo de Israel en el desierto de día, una nube, y de noche a través de una columna de fuego. Entonces, son figuras del Espíritu Santo y es la promesa para cada uno de nosotros. Así que cuán importante es que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es una promesa de Dios para tu vida y que también es necesario que nosotros dependamos y vivamos en nuestra vida lo que es el ser lleno del Espíritu Santo, la búsqueda del Espíritu Santo. Por eso está el mandamiento, la instrucción, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, o sea, problemas, consecuencias. Más bien, ser llenos del Espíritu Santo. Llenémonos de la presencia del Espíritu de Dios. Vengan al grupo de alabanza. Esta noche vamos a participar de los elementos de la cena del Señor.